Había algo en la mirada de Jacobo Grinberg que destilaba una mezcla de curiosidad infinita y una certeza inamovible. En su búsqueda incesante por comprender los misterios de la conciencia, Grinberg se encontró con una verdad tan simple como poderosa: el universo está diseñado para responder, pero solo cuando se le pide de la manera correcta. Esta afirmación no era una teoría suelta ni una idea esotérica sacada de libros polvorientos. Era una convicción nacida de su estudio meticuloso de las tradiciones chamánicas, las enseñanzas místicas y la ciencia de la mente humana. Para entenderlo, Jacobo argumentaba que cada pensamiento, cada emoción, cada palabra pronunciada en el silencio de nuestras mentes tiene el poder de modelar la realidad. Pero aquí radicaba el secreto que pocos entendían: el universo no responde al deseo vacío, sino a la intención clara, sostenida y profundamente alineada con las leyes que gobiernan todo lo que existe. El chamanismo mexicano, con el que Grinberg trabajó durante años, le enseñó que el acto de pedir no es un simple ritual verbal. Pedir, en su esencia más pura, es una sincronización de la mente y el corazón, una danza precisa entre la vibración que emitimos y la frecuencia del universo. En esta danza, la intención debía estar libre de dudas, de miedos y de expectativas egoístas. Jacobo describía esta conexión como si se tratara de una red invisible, un entramado que unía a cada ser humano con el cosmos. Al igual que un músico afina su instrumento antes de tocar una pieza maestra, nosotros debíamos afinar nuestra mente para resonar con la red. Y esa afinación no era otra cosa que el enfoque absoluto en aquello que deseábamos manifestar. Aquí comenzaba lo fascinante, la manera en que uno debía pedir al universo. La clave, según Grinberg, estaba en la claridad emocional y mental. No puedes engañar a la red, decía. Si dentro de ti hay una contradicción, si tu deseo choca con tu miedo, el mensaje que envías al universo es confuso, y la respuesta será igual de caótica. Imagina lanzar una flecha hacia un objetivo, pero tus manos tiemblan. ¿Cómo podrías acertar? Así de simple y así de complejo. Pero no todo terminaba ahí. Jacobo descubrió que, además de la claridad, existía un componente esencial: la gratitud anticipada. Este concepto, que resonaba tanto en la espiritualidad como en la ciencia cuántica, era la llave que abría las puertas de lo imposible. Cuando uno pedía desde un lugar de gratitud, como si aquello que deseaba ya hubiese sido concedido, algo extraordinario ocurría. El universo, en su infinita capacidad de crear, respondía con abundancia. Este principio, aunque sencillo en teoría, requería una práctica constante. Jacobo solía comparar la mente humana con un jardín. Si no lo cuidas, si permites que las malas hierbas del miedo, la duda y la ansiedad crezcan, ese jardín se convierte en un caos. Pero si siembras semillas de fe, confianza y agradecimiento, el jardín florece y produce frutos inimaginables. Sin embargo, Grinberg no solo hablaba de lo que se debía hacer, también advertía sobre los errores comunes al pedir. Uno de los más frecuentes era el apego excesivo al resultado. Decía que la ansiedad por controlar el cómo de las cosas cerraba las puertas a las infinitas posibilidades del universo. Tu trabajo es pedir y confiar, afirmaba. El trabajo del universo es manifestar. La forma correcta de pedir no implicaba palabras complicadas ni rituales elaborados. Era, más bien, un proceso interno de alineación. Grinberg creía que cada ser humano tenía el poder de moldear su destino. Siempre y cuando entendiera esta sencilla pero poderosa verdad, nada te será negado si pides de la manera correcta. Continuaremos explorando esta fascinante revelación, profundizando en los pasos exactos que Grinberg sugería para dominar este arte de la petición consciente. Jacobo Grinberg insistía en que el acto de pedir debía iniciar con una introspección profunda. Decía que muchos fracasaban porque no sabían exactamente qué deseaban. La claridad es poder, afirmaba con vehemencia. Si tu intención es nebulosa, el universo no puede responder con precisión. Antes de pedir, se debía silenciar la mente, un proceso que los chamanes describían como vaciar el recipiente. Era necesario despejar el ruido interno y abrir espacio para una intención nítida.
El primer paso, entonces, era formular el deseo con palabras claras, simples y directas. Pero no bastaba con formularlo, Grimberg recalcaba que se debía sentir. Aquí entraba en juego lo que él llamaba la vibración emocional. Explicaba que el universo no solo escucha lo que piensas, sino que responde a la energía emocional que envuelves alrededor de tus pensamientos. Si pides algo desde un lugar de desesperación o carencia, aquello que recibirás será más de lo mismo, carencia. Por eso, el siguiente paso era sintonizarte emocionalmente con el resultado que deseabas. Jacobo sugería cerrar los ojos y visualizar, con el mayor detalle posible, la realidad que querías manifestar. Pero la visualización no debía quedarse en una simple imagen mental. Debía venir acompañada de emociones genuinas. Siéntelo como si ya fuese real, decía. Siente la alegría, la paz, la gratitud que tendrías si lo que pides ya estuviera en tus manos. Este proceso era más que un ejercicio mental. Según Grimberg, tenía un fundamento energético. Basándose en sus investigaciones sobre la conexión entre mente y materia, proponía que esta práctica activaba las frecuencias neuronales necesarias para resonar con la red universal. Era como afinar una antena para captar la señal correcta. La paciencia también era un elemento crucial en este proceso. Jacobo advertía que muchos fallaban porque esperaban resultados inmediatos. Al no obtenerlos, caían en la duda. Esta duda, decía, era como un cortocircuito en la conexión con el universo. Si plantas una semilla, no puedes desenterrarla todos los días para ver si ha germinado. Debes confiar en que está creciendo, incluso si no lo ves. Además, insistía en que la acción era indispensable. Aunque el universo conspiraba a favor de quien pedía correctamente, también requería que el solicitante estuviera dispuesto a moverse hacia su objetivo. Pedir no es sentarse a esperar, explicaba. Es caminar con fe, tomando pasos hacia aquello que deseas, sabiendo que el universo abrirá las puertas en el momento preciso. Un punto que diferenciaba la enseñanza de Grimberg era su énfasis en el propósito. Para él, los deseos que nacían desde el ego o la avaricia estaban condenados al fracaso. La red universal no responde a caprichos. Responde a intenciones que están alineadas con el bien mayor. Esto no significaba que uno no pudiera pedir para sí mismo, pero debía hacerlo desde un lugar de auténtico propósito, no desde la mera ambición. En sus escritos, también mencionaba un fenómeno interesante, los bloqueos internos. A menudo, las personas cargaban con creencias limitantes que actuaban como barreras invisibles entre ellos y sus deseos. Si en lo profundo de tu ser crees que no mereces lo que pides, estás enviando un mensaje contradictorio al universo. Por eso, parte del proceso de pedir de la manera correcta incluía trabajar en la propia autoestima y eliminar esas creencias que saboteaban la manifestación. Grimberg recomendaba ejercicios prácticos para fortalecer la fe en el proceso. Uno de ellos era mantener un diario de gratitud, donde se anotaran no solo las cosas por las que ya se estaba agradecido, sino también aquellas que aún no se habían manifestado, como si ya fueran parte de la realidad. El universo no distingue entre lo que es y lo que imaginas, aseguraba. Si actúas y sientes como si ya lo hubieras recibido, estás atrayéndolo hacia ti. Con cada paso descrito, Grimberg delineaba un mapa hacia la creación consciente, un arte que, según él, todos podían dominar. Y aunque sus enseñanzas parecían estar ancladas en la espiritualidad, también ofrecían un puente hacia la ciencia. En sus investigaciones, observó cómo los estados emocionales y mentales influían directamente en los campos energéticos del cuerpo, un fenómeno que respaldaba su teoría de que la intención era una fuerza tangible. La historia de Jacobo Grimberg no solo es un testimonio de su profundo entendimiento de la conciencia humana, sino también una invitación a todos a convertirse en los arquitectos de sus propias realidades. Continuaremos explorando los misterios que rodean este fascinante arte de pedir al universo. Jacobo Grimberg no se detenía en la teoría, insistía en la práctica constante. Para él, pedir al universo era un acto diario, una disciplina que requería dedicación.
autoconciencia y constancia. Explicaba que el poder de la intención no solo dependía de la claridad inicial, sino de mantener esa energía a lo largo del tiempo. La mente es como un río, decía, si no la diriges, fluye de forma caótica. El reto consistía en enfocar esa corriente hacia un propósito definido. Un aspecto fascinante de sus enseñanzas era cómo conectaba este enfoque con las tradiciones chamánicas. Los chamanes, decía Jacobo, no solo pedían, se convertían en el canal para que las cosas sucedieran. Esto implicaba un nivel profundo de conexión con la naturaleza, con las energías que nos rodean y, sobre todo, con el propio ser. Según él, los chamanes eran capaces de entrar en estados alterados de conciencia donde percibían la red universal de la que hablaba, viendo cómo sus pensamientos e intenciones resonaban a través de ella. Jacobo creía que cualquier persona podía desarrollar esta capacidad. No era exclusivo de los místicos o los sabios, era una habilidad inherente a todos los seres humanos. Pero había un requisito fundamental, la pureza de intención. A menudo, advertía que los deseos nacidos desde el ego, la codicia o la venganza no solo eran ignorados por la red, sino que podían atraer consecuencias negativas. Por eso, insistía en que el primer paso para pedir era limpiar el corazón, librarlo de resentimientos y enfocarlo en un propósito que estuviera alineado con el bien mayor. Para lograr esto, Jacobo recomendaba un ejercicio que llamó la meditación de alineación. Consistía en sentarse en silencio, cerrar los ojos y visualizar una luz brillante que emanaba del corazón y se conectaba con una red infinita de hilos dorados que representaban la conciencia universal. Mientras se hacía esta visualización, se repetía mentalmente la intención con palabras simples y cargadas de emoción positiva. No necesitas gritar al universo, decía. Basta con un susurro claro que salga desde lo más profundo de tu ser. Otro punto clave era la confianza. Jacobo enfatizaba que una vez que se pedía, no había espacio para la duda. Decía que la duda era como abrir un paraguas en medio de una lluvia de bendiciones. Bloqueaba el flujo natural de la manifestación. Pedir al universo es un acto de fe absoluta, explicaba. No puedes lanzar una intención al cosmos y luego cuestionar si será escuchada. Tu certeza debe ser inquebrantable. Lo más interesante de su enfoque era cómo equilibraba esta confianza con la acción. Para él, pedir no significaba quedarse inmóvil esperando un milagro. Al contrario, insistía en que el acto de pedir activaba oportunidades, pero era responsabilidad del individuo reconocerlas y actuar sobre ellas. El universo pone las piezas frente a ti, pero tú debes armarlas, decía con una sonrisa que invitaba a reflexionar. Grimberg también hablaba de algo que llamaba señales del universo. Estas eran coincidencias, eventos inesperados o pequeños momentos que parecían ser respuestas directas a nuestras intenciones. Según él, el universo no siempre respondía de forma directa o inmediata, pero enviaba indicios para mostrar que el camino estaba siendo preparado. Si aprendes a escuchar, las señales están por todas partes, afirmaba. Con el tiempo, estas señales se convertían en una guía. Jacobo explicaba que el universo tenía su propio lenguaje, uno que no siempre entendemos al principio, pero que se vuelve más claro a medida que afinamos nuestra percepción. Para él, prestar atención a estas señales era un acto de humildad y de apertura a lo inesperado. No siempre recibirías lo que pedías exactamente como lo habías imaginado, pero lo que llegaba era, en muchos casos, mucho mejor. Grimberg también advertía sobre el peligro de aferrarse demasiado a una sola idea de cómo deberían ocurrir las cosas. Cuando defines demasiado el camino, cierras la puerta a posibilidades que ni siquiera puedes imaginar, decía. El universo opera en dimensiones que nuestra mente racional no puede comprender completamente. Por eso, el desapego al resultado es fundamental. La magia de las enseñanzas de Jacobo radicaba en su simplicidad. Aunque hablaba de conceptos profundos, su mensaje era claro. Pedir al universo es un acto consciente de fe o creación. No se trataba de esperar milagros pasivamente, sino de convertirse en un participante activo en el diseño de la propia vida.
Y mientras más practicabas este arte, más natural se volvía. Continuaremos desentrañando los principios finales de esta poderosa lección sobre cómo el universo responde a aquellos que saben pedir. Jacobo Grinberg solía decir que el universo siempre está escuchando, pero pocas veces entendemos su idioma. Su investigación y su experiencia lo llevaron a concluir que el acto de pedir no era solo un ejercicio de intención, sino una conversación continua entre el ser humano y el cosmos. Y como en toda conversación, la reciprocidad era esencial. No solo se trataba de lo que pedías, sino también de lo que estabas dispuesto a ofrecer. En este punto, Jacobo introducía un concepto fascinante: la energía de intercambio. Explicaba que cada deseo manifestado requería un equilibrio energético. El universo no toma ni da sin equilibrio, afirmaba. Si pides algo, pregúntate qué estás dispuesto a ofrecer en retorno. Esto no significaba sacrificar algo tangible, sino más bien comprometerse con una transformación interna, con el crecimiento personal necesario para sostener aquello que deseabas manifestar. Por ejemplo, si alguien pedía prosperidad, debía estar dispuesto a cambiar sus hábitos, a desarrollar disciplina y a asumir la responsabilidad que conlleva manejar la abundancia. Si pedías amor, era fundamental trabajar en amarte a ti mismo primero, porque el universo no entregaría a alguien más la tarea de llenar vacíos que debías sanar por tu cuenta. Lo que pides al universo no es algo que simplemente se te otorga, es algo que también te moldea, decía. La humildad, por tanto, era un elemento central en esta ecuación. Grinberg enfatizaba que no podías exigir nada al universo desde un lugar de superioridad o arrogancia. Pedir correctamente implicaba reconocer que no eras el único protagonista de la historia, sino parte de un entramado más grande. La red universal no responde al ego, responde al propósito, insistía. Cuando pides desde el corazón y no desde el ego, las puertas se abren de par en par. Una de las enseñanzas más conmovedoras de Grinberg era la importancia de la gratitud, incluso antes de recibir lo que deseabas. Este principio, profundamente arraigado en las tradiciones espirituales y en la ciencia de la mente, transformaba por completo la relación con el universo. La gratitud no es solo un sentimiento, es una vibración que transforma tu energía y la del entorno que te rodea, explicaba. Jacobo recomendaba practicar la gratitud de manera activa, dedicando cada día unos minutos a dar gracias por lo que ya se tenía y por lo que estaba en camino. Este acto, decía, no solo fortalecía la conexión con la red universal, sino que también preparaba la mente para recibir. El que agradece antes de recibir ya está viviendo en la realidad que desea, decía. Y el universo no puede ignorar a alguien que vibra en sintonía con lo que pide. Otro punto que Jacobo destacaba era la importancia de pedir desde un estado de plenitud emocional. Si bien muchas personas pedían desde la carencia o el sufrimiento, él explicaba que esta energía podía sabotear el proceso. Si pides desde la necesidad desesperada, estás enviando al universo un mensaje de escasez, y eso es lo que recibirás de vuelta. Por eso, insistía en que antes de pedir, era fundamental encontrar un lugar de paz interior, de certeza y de confianza. En sus últimos años de estudio, Grinberg desarrolló un método que integraba todos estos principios en un ritual sencillo pero poderoso. Lo llamaba el ciclo de creación. Este proceso comenzaba con la claridad de intención, seguía con la visualización cargada de emoción positiva, se reforzaba con gratitud anticipada y culminaba con el desapego al resultado. Si sigues este ciclo, decía con convicción, nada te será negado. Pero Grinberg no se detenía ahí. A medida que profundizaba en su investigación, comenzó a explorar cómo estos principios podían aplicarse no solo a los deseos individuales, sino también al bienestar colectivo. El acto de pedir no debe ser solo para ti, advertía. Cuando pides algo que beneficia a los demás, la red universal responde con más fuerza. Este enfoque expandía la perspectiva de sus enseñanzas, invitando a las personas a alinearse con propósitos más amplios y significativos. Jacobo relataba experiencias en las que comunidades enteras se unían en intención colectiva, logrando resultados que parecían milagrosos.
desde la sanación de enfermedades hasta la resolución de conflictos. Estos ejemplos ilustraban cómo el poder de la intención no solo era real, sino exponencialmente más fuerte cuando se ejercía en grupo. Esto, decía, era una prueba más de que todos estamos conectados por una red invisible que responde a nuestras vibraciones conjuntas. Mientras más compartía sus hallazgos, más evidente se hacía que el acto de pedir correctamente era una habilidad que podía cambiar vidas. No se trataba de una técnica mágica ni de una fórmula mística, sino de un proceso profundamente humano, basado en el autoconocimiento, la fe y el amor por la vida misma. Y así, Grimberg nos dejó una lección que trasciende el tiempo. El universo está dispuesto a concederte todo lo que necesitas, pero primero debes aprender a hablar su idioma. Continuaremos desentrañando los últimos matices de este arte de la fe o creación. Para cerrar con las enseñanzas más transformadoras de este viaje espiritual y científico, Jacobo Grimberg culminaba sus enseñanzas con un mensaje de profunda esperanza y responsabilidad. El poder de pedir correctamente no solo transforma lo que recibes, decía, sino también en quien te conviertes durante el proceso. Para él, el verdadero regalo del universo no era lo que materializabas, sino la expansión de tu conciencia al alinearte con las leyes universales. Cada intención, cada acto de gratitud, cada paso dado con fe y propósito, te acercaba más a comprender que la vida misma es una danza entre lo que somos y lo que deseamos ser. Uno de los aspectos finales que exploraba era el poder del perdón en este proceso. Jacobo afirmaba que la acumulación de resentimientos, culpas o enojos era uno de los mayores bloqueos para manifestar deseos. No puedes pedir al universo con un corazón cargado de cadenas, advertía. Explicaba que el perdón no era un favor que le hacías a alguien más, sino una liberación personal, una manera de despejar el canal entre tu ser y la red universal. Grimberg describía el perdón como un acto de amor incondicional hacia ti mismo. Incluso si el dolor parecía imposible de soltar, invitaba a dar el primer paso con pequeñas acciones. Escribir una carta, meditar o simplemente repetir palabras de reconciliación interna. El perdón no es un acto que sucede de inmediato, decía. Es un camino que recorres hasta que el peso se disuelve. Y cuando finalmente se alcanzaba, la energía comenzaba a fluir nuevamente con una fuerza renovada. Otro tema que abordaba en su legado era la relación entre el tiempo y la manifestación. Muchas personas, explicaba, se frustraban porque sentían que sus deseos no se cumplían en el momento esperado. Pero Jacobo recordaba que el tiempo del universo no es lineal como lo percibimos. Lo que pides ya está en camino, afirmaba, pero llegará cuando estés listo para recibirlo. Este recordatorio no solo era una invitación a la paciencia, sino también a reflexionar sobre si realmente estábamos preparados para aquello que pedíamos. Para fortalecer este concepto, Grimberg hablaba de la importancia de aprovechar el intervalo entre el acto de pedir y el momento de recibir. Ese espacio, decía, era donde la magia del crecimiento sucedía. Era el momento para fortalecer la fe, trabajar en la autotransformación y abrirse a las posibilidades inesperadas que el universo podía traer. El tiempo de espera no es vacío, es donde el universo te prepara para lo que está por venir, insistía. De hecho, Jacobo observaba que, a menudo, lo que recibías no era exactamente lo que habías pedido, pero siempre era lo que más necesitabas. Aquí es donde entraba en juego el principio del desapego al resultado. Explicaba que el desapego no era resignación, sino confianza total en que el universo sabía mejor cómo responder a tu intención. Cuando pides desde el corazón y te entregas al proceso, el universo siempre te sorprenderá, decía con una serenidad que inspiraba. Las enseñanzas de Grimberg cerraban con una invitación final: convertirte en un canal de abundancia para otros. Decía que el mayor acto de manifestación era compartir. Si habías aprendido a pedir y a recibir, entonces era tu responsabilidad de enseñar a otros, a inspirarlos a conectar con su propia capacidad de fe o crear. El conocimiento no pertenece a nadie, fluye a través de nosotros para ser compartido, afirmaba con convicción. Y así, la obra de Jacobo Grimberg trasciende su tiempo, recordándonos que el universo no es un ente distante ni indiferente.
Es un reflejo de nuestras vibraciones, una extensión de nuestra intención. Nos invita a ser conscientes de cada pensamiento, cada emoción y cada palabra que emitimos, porque todo ello tiene el poder de moldear nuestra realidad. El legado de Grinberg no solo es un manual para pedir correctamente, sino una guía para vivir de manera plena y consciente. Nos enseñó que nada nos será negado si sabemos pedir con claridad, gratitud y amor. Nos desafió a mirar más allá de nuestras limitaciones, a confiar en lo invisible y a caminar con fe hacia un destino que creamos con cada decisión que tomamos. Con su ejemplo, Grinberg nos mostró que somos más que espectadores en este vasto universo, somos creadores activos, conectados por una red infinita de posibilidades. Al aprender a pedir, aprendemos a vivir. Y al vivir de esta manera, descubrimos que el universo siempre responde, no con palabras, sino con milagros que nos transforman en el camino.